Hola maestras y maestros de la zona 014 de Guadalupe Victoria. Soy el maestro Clemente Calderón Cárcamo, supervisor escolar. Y con el apoyo del maestro Iván Francisco Castillo Flores, ATP de la zona. Permítame dirigirme a ustedes por este medio para hacer una retroalimentación acerca de la práctica docente, en donde hemos detectado como equipo de supervisión un área de oportunidad en cuanto a la evaluación con enfoque formativo. Para ello, abordaremos este tutorial, recordando a la evaluación como un proceso continuo y sistematizado, brindándoles algunas herramientas para poner en práctica su estrategia de evaluación, haciendo uso de las técnicas y los instrumentos. ¿Cómo se va a evaluar? ¿Con qué se va a evaluar? Dos elementos claves para nuestra evaluación formativa. Comencemos. Queridas maestras y maestros, directores de la zona escolar 014, bienvenidos a este pequeño taller sobre la evaluación con un enfoque formativo. Espero que nos sea de mucha utilidad. Iniciemos. Pues vamos a iniciar recordando que la evaluación para el aprendizaje de los alumnos permite valorar el nivel de desempeño y el logro de los aprendizajes esperados. Esto creo que no es nuevo para nadie y que sí nos es de mucha utilidad. Es una de las herramientas fundamentales en nuestra labor. Además, identifica los apoyos necesarios para analizar las causas de los aprendizajes no logrados y tomar decisiones de manera oportuna. Es decir, si observamos que en nuestra evaluación algún tema importante no logró consolidarse, es el momento ideal para regresarnos y que éste quede completamente comprendido. En este sentido, la evaluación en el contexto del enfoque formativo requiere recolectar, sistematizar y analizar la información obtenida de diversas fuentes, con el fin de mejorar el aprendizaje de los alumnos y la intervención docente. Por todo esto, la evaluación no puede depender de una sola técnica o instrumento, aparte de que existen, pues, muchas, cientos diría yo, porque de esta forma se estarían evaluando únicamente conocimientos, habilidades, actitudes o valores, pero de manera desintegrada. Es más, sería decir que por separado, cada quien lo suyo, ¿no? Si en nuestro plan de acompañamiento seleccionamos diferentes aprendizajes esperados, pues debemos evaluar los aprendizajes logrados por medio de la técnica o el instrumento adecuado. Así, se permite valorar el proceso de aprendizaje y traducirlo en nivel de desempeño o una referencia numérica cuando se requiere, que por lo general es siempre en nuestro sistema educativo. Estrategias de evaluación. Diseñar una estrategia requiere orientar las acciones de evaluación para verificar el logro de los aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias de cada alumno, pero también del grupo en general, así como la técnica y los instrumentos de evaluación que permitirán llevarla a cabo. También debemos considerar que debe ser una evaluación flexible y que permita incluir a varios actores, ya saben, la coevaluación, la heteroevaluación, la autoevaluación. Para algunos autores, las estrategias de evaluación son el conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del alumno. Los métodos son los procesos que orientan el diseño y aplicación de estrategias. Por su parte, las técnicas son las actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden. Por último, los recursos son los instrumentos o las herramientas que permiten tanto a docentes como a alumnos tener información específica acerca del proceso de enseñanza, pero también del proceso de aprendizaje. Vamos a profundizar un poco con cada una de las técnicas. Iniciemos con las técnicas de observación. Estas permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el momento que se producen. Con estas técnicas, los docentes pueden advertir los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que poseen los alumnos y cómo los utilizan en una situación determinada. Formas de observación. Existe la sistemática,
en donde el observador define previamente los propósitos a observar. Por ejemplo, decide que observará a un alumno para conocer las estrategias que utiliza o las respuestas que da ante una situación determinada. Otro aspecto puede ser observar las actitudes de los alumnos ante diferentes formas de organización en el aula o con el uso de materiales educativos. Esta observación sistemática se vale de dos instrumentos de evaluación de mayor utilidad, que son la guía de observación y el registro anecdótico. La observación asistemática consiste en que el observador registra la mayor cantidad de información posible de una situación de aprendizaje, sin focalizar algún aspecto en particular. Por ejemplo, se registra todo lo que sucedió durante la clase o en alguna situación didáctica. Posteriormente, para sistematizar la información, se recuperan los hallazgos y se analizan con base en las similitudes, en las diferencias, en las correlaciones que puedan existir. En cualquier tipo de observación que se decida realizar, es fundamental cuidar que el registro sea lo más objetivo posible, ya que permitirá analizar la información sin ningún sesgo y de esta manera continuar a replantear la estrategia de aprendizaje. ¿Cómo se elabora? Bueno, tenemos que establecer un propósito. ¿Qué es lo que pretendemos observar? ¿Cuánto tiempo va a durar? Esto es especificar exactamente el tiempo destinado a dicha observación y también puede ser parcial. Debemos anotar los aspectos a observar. Redacción de indicadores que consideren la realización de las tareas, la ejecución de las actividades, las interacciones con los materiales y recursos didácticos, la actitud ante las modalidades de trabajo propuestas, las relaciones entre alumnos y la relación alumno-docente o entre ellos. Recuerden que puede ser por actividad, por clase, por semana, por secuencia didáctica, por bimestre o incluso por ciclo escolar. Y puede ser también para evaluar actitudes, valores o conocimientos. Tenemos aquí un ejemplo de cómo haríamos esta guía de observación. Ponemos el grupo al que pertenece, la fecha, las competencias que se pretenden en esa secuencia, los aspectos a observar, los aprendizajes esperados de la sesión o del tema o del bimestre, etcétera, etcétera. Y en el registro es donde vamos a anotar lo que nosotros hayamos observado. Vamos con el registro anecdótico. Este es un informe que describe hechos, describe sucesos o situaciones concretas que se consideran importantes para el alumno o para el grupo y da cuenta de sus comportamientos, actitudes, intereses o procedimientos. Para que resulte útil como instrumento de evaluación, es necesario que el que observe registre los hechos significativos de un alumno, de algunos alumnos o bien del grupo. Este registro anecdótico contiene 7 elementos básicos y se recomienda para identificar las características de un alumno, de algunos alumnos, de todo el grupo, con la finalidad de hacer un seguimiento sistemático para obtener datos útiles y así evaluar determinada situación. Se debe anotar bien la fecha. La hora es necesario registrarla para poder ubicar en qué momento de la clase sucedió la acción, el nombre del alumno, de los alumnos o el grupo. La actividad evaluada. Hay que anotar específicamente qué aspecto o qué actividad están sujetos a evaluación. El contexto de la observación, ya sea el lugar y ambiente en que se desarrolla la situación, la descripción del observado, a modo de relatoría, sin juicios, y esto es muy importante, tampoco debe de llevar opiniones personales. Y después la interpretación de lo observado, lectura, análisis e interpretación que el docente hace de la situación, incluye por qué se considera relevante. Aquí tenemos un ejemplo. Nombre del alumno, que es de primero o secundaria, la hora, pues en la clase de matemáticas, la fecha, la actividad evaluada, resolución de problemas de multiplicación con números decimales. La descripción e interpretación de lo observado. Han pasado 3 semanas de clases en las que el alumno no había participado, pero ahora lo hizo con una explicación clara del procedimiento que utilizaron en su equipo para resolver un problema que implicaba el uso de la multiplicación con números decimales.
Es necesario animarlo para que siga participando. Eh, no está por demás recalcar que la observación y la descripción deben ser objetivas y apegarse a cómo sucedieron los hechos, así como también hay que registrar y describir cada situación con precisión, pero también de forma breve. Para realizar estos registros anecdóticos, se requiere utilizar una libreta o un tarjetero y destinar una hoja o una tarjeta por cada uno de los alumnos. El diario de clase permite promover la autoevaluación, privilegiar el registro libre y contextualizado de las observaciones, servir de insumo para verificar el nivel de logro de los aprendizajes, entre algunas otras cuestiones que cada quien pueda agregar. Para llevar a cabo un diario de clase, hay que definir la periodicidad del diario, es decir, por cuánto tiempo va a realizarse y con qué propósito. También hay que seleccionar qué se incluirá en el diario, cómo y para qué. Debemos realizar un seguimiento de los diarios de los alumnos y hay que propiciar la reflexión entre pares y docente-alumno acerca del contenido de cada diario. Además, el diario de clase es un instrumento recomendable para la autoevaluación y la reflexión en torno al propio proceso de aprendizaje, porque permite identificar los logros, pero también identificamos las dificultades. Algunas preguntas guía que pueden utilizarse. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué me gustó más y por qué? ¿Qué fue lo más difícil? Si lo hubiera hecho de otra manera, ¿cómo sería? ¿Qué dudas tengo sobre lo que aprendí? ¿Qué me falta por aprender acerca del tema? ¿Y cómo lo puedo hacer? Con estas preguntas guía es muy probable que el diario sea un perfecto instrumento de evaluación. Tenemos ahora el diario de trabajo. Es otro instrumento que elabora el docente para recopilar información, en el cual se registra una narración breve de la jornada y de los hechos o las circunstancias escolares que hayan influido en el desarrollo del trabajo. Se trata de registrar aquellos datos que permitan reconstruir mentalmente la práctica y reflexionar sobre ella en torno a aspectos como la actividad planteada, me funcionó, no me funcionó, salió bien, salió mal, su organización y desarrollo, qué pude haber hecho mejor, qué no debo volver a hacer, sucesos sorprendentes o preocupantes, aquí algo que realmente les llamó la atención y que debería yo volver a implementarlo, o algo que de plano hay que olvidarlo, ¿no? Reacciones y opiniones de los niños respecto a las actividades realizadas y de su propio aprendizaje. Esto quiere decir, si las formas de trabajo utilizadas hicieron que los niños se interesaran en las actividades, que se involucraran todos, y si no fue así, ¿por qué no se logró? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Cómo se sintieron en la actividad? ¿Les fue difícil o sencillo realizarla? Y sobre todo, ¿por qué? También podemos anotar una valoración general de la jornada de trabajo que incluya una breve nota de autoevaluación. También nosotros debemos autoevaluarnos. ¿Cómo calificaría esta jornada? ¿Me fue bien? ¿Me fue mal? ¿Cómo lo hice? ¿Me faltó hacer algo que no debo olvidar? ¿De qué otra manera podría intervenir? Y sobre todo, ¿qué necesito modificar? ¿Qué es lo realmente valioso de estos diarios de trabajo? Escala de actitudes. Esta es una lista de enunciados o frases seleccionadas para medir una actitud personal, ya sea disposición positiva, negativa o neutral, ante otras personas, objetos o situaciones. Para la creación de una escala de actitudes debemos determinar la actitud a evaluar y definirla. Hay que elaborar enunciados que indiquen diversos aspectos de la actitud en sentido positivo, negativo o intermedio. Los enunciados deben facilitar respuestas relacionadas con la actitud medida. Hay que utilizar los criterios de la escala tipo Likert, que es totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Y por último, distribuir los enunciados en forma aleatoria. Aquí tenemos un ejemplo. En esta tabla están numerados los aspectos, los indicadores y las abreviaciones de la escala tipo Likert. En este ejemplo dice,
Comparto mis materiales con compañeros que no los tienen. Ahí se irá colocando una marca, ya sea una X, una palomita en el recuadro que corresponda a la observación. Me gusta ayudar a mis compañeros en las actividades que no entienden. Creo que uno debe ayudar solamente a sus amigos. Me disgusta ayudar a los compañeros que no entienden las actividades. Puedo organizar actividades para integrar a compañeros que estén solos. Me gusta trabajar en equipo. Puedo organizar las actividades del equipo cuando me lo piden. Me alegro cuando mis compañeros mejoran, etcétera, etcétera, etcétera. Esta escala de actitudes refleja ante qué personas, objetos o situaciones un alumno tiene actitudes favorables o desfavorables, lo que permitirá identificar algunos aspectos que pueden interferir en el aprendizaje o bien en la integración del grupo. Y hasta acá con estos 4 instrumentos que son la guía de observación, el registro anecdótico, el diario de clase, el diario de trabajo y la escala de actitudes, concluimos con las técnicas de observación.